El pasaje de hoy es San Marcos 13, versículos 14 al 23. Leamos juntos. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda, entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Amén. Compartiré con ustedes la palabra bajo el título, Un día de supervivencia, una fe de discernimiento. Al leer las palabras de Marcos 13 que acabamos de leer juntos, la mayoría de nosotros pensamos, es difícil, da miedo, ¿qué significa esto? Pero si solo lo vemos de esa manera, nos perdemos algo. Esta palabra no es para asustarnos, sino para ayudarnos a sobrevivir. Al ver el mundo de hoy, el corazón de las personas se tambalea naturalmente. Las noticias de guerra no cesan, la economía parece volverse inestable, y la gente parece irse a extremos cada vez más. En esos momentos, nos preguntamos, ¿será este el fin de los tiempos? ¿Las cosas empeorarán? Sin embargo, la respuesta de Jesús llega de una manera que no esperamos. Jesús no nos dice cuándo será el fin, sino que nos pregunta, en ese momento, ¿cómo vivirán ustedes? Si miran el versículo 14, dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. Esta expresión proviene del libro de Daniel. El pasaje paralelo en Mateo registra que este mismo contenido proviene de Daniel. En el libro de Daniel, hay un evento en el que el santuario de Dios y la adoración son profanados, los sacrificios cesan, y algo abominable se erige en su lugar. Jesús no está hablando simplemente de un mundo desagradable, sino que está advirtiendo sobre una crisis en la que algo que no es Dios, entra en el lugar de Dios, destruyendo el orden de la adoración. Para los discípulos de esa época, fue una advertencia muy urgente. Y para nosotros hoy, esta palabra puede ser recibida como una advertencia para discernir qué está tomando el lugar de Dios. En pocas palabras, en el momento en que algo más entra en el lugar donde Dios debería estar, eso es lo abominable. Pero no debemos ver esto solo a nivel personal. Va más allá del problema de que el dinero se convierta en un ídolo en mi corazón. El problema mayor es que el estándar mismo que mueve a las personas cambia. En el momento en que el estándar no es la verdad, sino el dinero, el poder o las palabras de los hombres, algo más ya ha ocupado ese lugar. Esto se ha repetido a lo largo de la historia. Ídolos entraron en el templo, el poder reemplazó el lugar de Dios, y la gente lo aceptó con naturalidad. Y el resultado siempre fue el mismo: desolación y colapso. Por lo tanto, el mandato de Jesús no es simplemente una palabra para infundir miedo, sino que puede ser recibido como un mandato de discernimiento para sobrevivir. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese momento? Podríamos esperar que Jesús dijera, lucha y vence, o resiste, pero en cambio, Él dice que huyamos. Las expresiones como, huyan a los montes, no descienda, y no vuelva atrás, no son metáforas, sino palabras que exigen acción. Aquí hay algunas ideas que debemos corregir. Pensamos que la fe es resistir hasta el final y aguantar incondicionalmente, pero el pasaje de hoy rompe esa idea. La fe no es simplemente resistir a toda costa. Si es una estructura que te aleja de Dios, salir de ella puede ser fe. Si es la dirección equivocada, irse es fe. Si es una estructura incorrecta, salir de ella puede ser obediencia. Se dice que algo así sucedió realmente. En una iglesia,
la gente se avivó y se congregó. Decían que si oraban, los enfermos sanaban, y como el ambiente se volvió ferviente, la gente seguía llegando. Superficialmente, parecía que a la iglesia le iba muy bien y estaba experimentando un gran avivamiento. Pero con el tiempo, ocurrió un cambio extraño. En esa iglesia, la historia de la cruz desapareció. La historia del pecado y el arrepentimiento desapareció, y solo quedaron mensajes de «te irá bien, prosperarás, serás bendecido». Entonces, un pastor que ministraba en esa iglesia comenzó a preocuparse y a preguntarse ¿es esto correcto? Y finalmente, ese pastor decidió dejar la iglesia. En ese momento, la gente a su alrededor le dijo ¿por qué se va? ¿No le está yendo bien ahora? Y el pastor respondió el problema no es que vaya bien, sino que la dirección es incorrecta. Amados hermanos, esta es precisamente la advertencia del pasaje de hoy. No todo lo que parece bueno por fuera es correcto. Cuando algo más comienza a tomar el lugar de Dios, no es momento de aferrarse, sino de irse. Es la palabra del versículo 21. Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. ¿Por qué? Lo que es evidentemente incorrecto es fácil de ver. El verdadero peligro es lo incorrecto que parece correcto. Y una palabra aún más aterradora sigue en el versículo 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. A menudo pensamos que si hay milagros, Dios debe estar presente. Pero la Biblia no dice eso. Los milagros no prueban la verdad, es la verdad la que juzga los milagros. Y luego, la palabra crucial, que intentarán engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Creo que esta es una advertencia muy importante. Tener fe durante mucho tiempo no te hace estar a salvo, y estar en el ministerio tampoco te hace estar a salvo. Cualquiera puede ser sacudido. Por eso, en el versículo 23, Jesús dice una cosa: mas vosotros mirad. Esto no es simplemente una palabra para llamar la atención, sino que significa estar continuamente alerta. Significa mantener los ojos abiertos y estar despierto. Y Jesús dice: os lo he dicho todo antes. Esta palabra no tiene simplemente la función de transmitir información. La conclusión es que nos exige una actitud. Jesús nos está lanzando la pregunta, diciendo que todo depende de cómo viviremos con discernimiento a partir de ahora. Amados hermanos, si aplicamos esta palabra a nuestras vidas hoy, podemos pensar en unas 3 cosas. Primero, si vivimos viendo el mundo de una manera demasiado romántica, inevitablemente nos confundiremos más al ver un mundo cada vez más duro. Pero esto no es algo extraño, sino el flujo natural de un mundo caído. Hablamos del fin de los tiempos, e incluso decimos, el mismísimo fin de los tiempos, porque hay tantas guerras y cosas malas sucediendo, pero en realidad, desde los discípulos que vivieron después de la ascensión de Jesús, pasando por la era de los padres de la Iglesia y la Edad Media, la vida de todo cristiano siempre ha sido el fin de los tiempos. No sabemos el día ni la hora, pero la vida que vivieron siempre fue el fin de los tiempos. Siempre ha habido guerras, hambrunas, pobreza y violencia sin cesar, y rumores de guerras continuamente. Por lo tanto, dado que la era en la que vivimos también es un mundo caído, es natural que haya muchas cosas confusas. Sería bueno que reconociéramos eso y recordáramos que todavía estamos viviendo en los últimos tiempos. Segundo, la fe no consiste en resistir incondicionalmente. Si la dirección es incorrecta, dejar ese lugar es fe. A veces, salir de una estructura equivocada es obediencia. Debemos tener la sabiduría para discernir eso. Por último, debemos juzgar por la palabra, no por los sentimientos. Si nuestro estándar son las palabras de los hombres o los resultados visibles, inevitablemente seremos sacudidos. Si nos aferramos a lo que cambia, no podemos evitar ser zarandeados. Solo la palabra inmutable debe ser nuestro estándar. Entonces, ¿qué debemos hacer hoy? Si simplemente terminamos con un vago, debo vivir por la palabra, en realidad es difícil. Antes de tomar una decisión importante hoy, sería bueno que primero se aferraran a un versículo de la palabra,
y sería bueno que se examinaran a sí mismos para ver si su corazón está siguiendo la palabra o el ambiente. Y si es posible, esta noche, intenten escribirlo. Escriban con qué estándar juzgaron hoy. Leer la palabra solo por la mañana, vivir el resto del día sin relación con ella, y solo recordarla a la mañana siguiente, en realidad, no permite que nuestra fe crezca plenamente. Por lo tanto, sería bueno vivir meditando en la palabra una vez por la mañana y otra por la noche. Amados santos, el mayor problema de los últimos tiempos no es simplemente la persecución, sino la pérdida del discernimiento. Por eso, la persona que cae no es la persona débil, sino la que se aferra a lo incorrecto. Por lo tanto, al comenzar el día de hoy, espero que se hagan esta pregunta: ¿con qué estándar juzgaré hoy? Decidir a qué aferrarse hoy determina si caeré o sobreviviré. Oro en el nombre del Señor para que hoy, ante decisiones importantes, primero consultemos la palabra, examinemos cuál es el estándar de nuestro corazón, y que ustedes y yo vivamos un día de supervivencia con una fe de discernimiento.